Eurooceans es una red de excelencia de investigación europea constituida por numerosos investigadores pertenecientes a diferentes laboratorios de diferentes países que están interesados en los efectos del cambio climático sobre las condiciones oceanográficas y las condiciones biológicas en el medio marino. Las áreas de interés de investigación para Eurooceans son varias, entre las cuales se incluyen los afloramientos costeros. Hay varios laboratorios en el área de Galicia y en Portugal que participan en Eurooceans y cuyo interés está centrado en las áreas de afloramiento, en el oeste de la península ibérica. Cuando entran los alisios a finales de la primavera, el forzamiento del viento hacia el ecuador, más el efecto de la rotación de la Tierra, hace que la capa de agua más superficial en el océano costero no se mueve en la dirección del viento, sino hacia afuera de la costa produce una divergencia en la costa. Hay una separación de aguas de la costa. Y esto hace que las aguas de las capas más profundas suben hacia la superficie. Estas aguas son más frías, tienen más contenido de nutrientes y fertilizan las capas de agua donde hay luz, y por eso tenemos el afloramiento de fitoplancton que da en su turno a una cadena de alimentación que produce mucho pescado, etc. Entonces las regiones como Galicia o toda la costa ibérica en el lado atlántico tienen una riqueza mucho más que el océano abierto. No conjunto, estas zonas de afloramento costeiro apenas correspondem a 3% do oceano mundial. No entanto, 20% das capturas mundiais de espécies marinhas ocorrem nestes sistemas. Los cambios climáticos observados a nivel global también se observan en el océano. Está documentado un incremento muy rápido de la temperatura, especialmente en las últimas décadas. Estos cambios se detectan a nivel de todo el océano, pero también a escalas regionales e incluso locales. El estudio del cambio climático, especialmente en los océanos, es todo un reto para la investigación y para la aplicación de esa investigación en este siglo. Por su carácter multidisciplinar, recoge las influencias de muchas variables sobre los organismos y el medio físico en el que ocurren. Uno de los principales aspectos que estamos estudiando es la influencia de variables climatológicas que afectan a todo el clima regional, por ejemplo la oscilación del Atlántico Norte, es decir, la intensidad que tiene el anticiclón de las Azores. Se conoce desde hace tiempo que influye en muchos aspectos, no solo climatológicos, sino también de biología, del continente y de los ecosistemas oceánicos. En los últimos años se aprecia un incremento en la potencia relativa de este anticiclón de las Azores, lo que influye en una mayor sequía, por ejemplo, en los continentes, y una pluviosidad en zonas diferentes de Europa. Estos cambios afectan a la oceanografía de las aguas que rodean la península ibérica, pero también ocurren en paralelo con otros cambios que observamos en los ecosistemas. Como efecto oceanográfico más importante, se aprecia una disminución en la frecuencia y en la intensidad de los afloramientos. Si los afloramientos continúan debilitándose a nivel regional, incluso a nivel global, la productividad biológica de la biosfera y del océano disminuirá. Esto puede tener importantes consecuencias sobre las poblaciones explotadas por el hombre y también sobre la biodiversidad y la estructura de las redes tróficas. Existen una serie de evidencias de que las condiciones del agua de mar en Galicia han cambiado. Entre ellas está, por ejemplo, un incremento entre 15 y 20 centímetros de la altura del nivel del mar en los últimos 60 años, un aumento de la temperatura del agua en 0,8 grados en los últimos 20 años y una duplicación de la acidez del agua de mar en los últimos 40 años. Este último aspecto es especialmente interesante porque afecta de forma drástica a aquellos organismos que tienen estructuras de carbonato cálcico y que por lo tanto surgen o
por lo tanto sufren el riesgo de disolverse si la acidez del agua, es decir, el pH desciende por debajo de unos niveles aceptables para ellos. Por lo tanto, es un problema que debe preocuparnos, fundamentalmente en Galicia, donde existe una explotación comercial de organismos que fijan carbonato cálcico, como es el caso del mejillón, cuya concha es precisamente carbonato cálcico. En Galicia se produce el 40% del mejillón europeo y el 15% del mejillón mundial, y un reciente trabajo de investigadores alemanes demuestra en laboratorio, no en el campo, con lo cual eso debe tomarse con precaución, que un descenso del pH desde el valor de 8,1 digamos habitual en la era preindustrial a un valor de 7,3, que sería un valor propio de dentro de unos 100 años, pues haría que los mejillones tuviesen la mitad de tamaño del actual, tanto en concha como en carne. Pero es una alerta que tenemos ahí y que hemos de tener siempre en consideración, dada la importancia comercial que tiene el cultivo de mejillón en Galicia. Para poder determinar si estos cambios que se observan a nivel local se corresponden con cambios a nivel regional y tienen un trasfondo en el cambio climático global, es necesario nuevas investigaciones que determinen relaciones cuantitativas entre los parámetros climáticos y las variables biológicas. Hace que la capa de agua más superficial afecta a la oceanografía porque afecta de forma no se mueve en la drástica a dirección los organismos primaria, pero también que tienen estructuras de carbonato cálcico. y este es el refugio.